¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a explicar la construcción de una cartera eficiente que señala José Alcides Laza en su artículo. Y es importante que nosotros veamos tanto teórica como prácticamente lo que significa el llevar a cabo esta tarea de hacer frente a la construcción de una cartera eficiente. Bien, lo primero que debemos de tomar en cuenta es los aspectos principales de una cartera eficiente basado en el en los supuestos de Markowitz, y estos señalan, entre otras cosas, ¿verdad?, la referencia que se hace en la selección de inversiones estrictamente para un periodo. Las preferencias de riesgo-rendimiento son una expresión matemática o gráfica bajo un espacio definido. ¿Por qué? Pues por la varianza o desviación estándar, que es el riesgo, y el rendimiento esperado dado por la media. Existe un mercado de capital con N activos, en los cuales se puede seleccionar libremente para conformar un portafolio de inversión. La combinación de estos pues es lo que nos va a permitir tener una optimización de cartera con mínimo riesgo y máximo rendimiento. La esperanza matemática, al igual que el cálculo de la varianza o desviación estándar, es una y las covarianzas, así como la correlación, se puede obtener para el conjunto de estos activos financieros, y es muy importante porque pues es los ingredientes, ¿verdad?, necesarios para llevar a cabo este modelo. Estos activos son perfectamente divisibles, están en el mercado, son partes alícuotas, y entonces pueden conformar este portafolio de inversión. No va a haber costos de transacción, no se van a considerar, ¿no?, ninguno de estos tipos de cuestiones externas, así también como vamos a partir del hecho en que hay competencia perfecta, ¿verdad? No se consideran asimetrías o información imperfecta, es decir que bueno, alguien tiene ventajas sobre alguna noticia o algo, y bueno, pues aventaja a los demás en ese sentido para tomar decisiones. No va a existir esto. La cuestión de tomar en cuenta que el rendimiento del portafolio, ese valor esperado, está dado precisamente por la sumatoria de las ponderaciones, los pesos que tiene cada uno de estos instrumentos financieros. Pueden ser acciones, pueden ser índices, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues eso es W, y RI, bueno, es el rendimiento del activo I. Entonces así va a estar conformado. De otra manera, el rendimiento del portafolio bajo el álgebra matricial, o hacemos el cálculo de vectores, vamos a tomar entonces la traspuesta de W por RI para que nosotros podamos obtener nuestra tasa de rendimiento del portafolio. Es decir, nosotros vamos a obtener los activos suponiendo que tenemos tres activos, el activo W1, W2 y W3, y bueno, pues está traspuesto, es el vector columna, y es una traspuesta multiplicado por el vector fila R1, ¿no? Esto es lo que nos quiere decir esta formulita, para que nosotros podamos obtener por medio del mmult, ¿verdad?, los resultados finalmente, ¿no?, bajo esta tasa de rendimiento del portafolio. Ok, la restricción que debe de tomarse en cuenta es que la suma de las ponderaciones, o sea, la suma de las Ws, debe de ser igual a la unidad. Ok, como podemos ver aquí en la suma, bueno, esto nos tiene que dar 1. Entonces nosotros prácticamente estuviéramos comparando los valores para que nos dé esto prácticamente 1, y sí, llegamos entonces a esa definición, ¿no? Entonces se está cumpliendo también el supuesto para el portafolio. Bien,
Si nosotros obtuviéramos ponderadores negativos, como este es el caso, lo estamos viendo aquí, un ponderador negativo que es este menos 0.1, no es que haya un error, ¿verdad?, en la cuestión de la medición de la tasa del rendimiento, sino que este portafolio puede estar constituido por un componente pasivo. Esto quiere decir que se realiza alguna venta en corto, ¿verdad? Si tiene la calidad de pasivo, pues se debe, no se posee, ¿ok? Y esto es factible, ¿no?, por las ventas en corto, es decir, un activo que ha sido tomado en préstamo y bueno, el ingreso se ha utilizado para la compra de otro activo. Esto puede estar explicado. En este sentido, pues a pesar de que esto sería una suma unitaria, bueno, pues también se podría poner una restricción en el solver, si es que estamos utilizando solver, para que, bueno, los tres activos, en este caso que se tiene este número de componentes en el portafolio, pues ninguno de ellos sea negativo. Entonces sí se podría hacer también eso y ya se cambiará la restricción de tal forma que toda WI sub I debe de ser mayor o igual a 0, entonces estuviéramos evitando una venta en corto como la que se muestra aquí. La definición de la varianza en el sentido para el rendimiento del portafolio está dada precisamente por esta doble sumatoria de WI, WK multiplicado por una sigma IK. ¿Qué expresa? Bueno, sabemos básicamente que algebraicamente esta W está explicada por la premultiplicación de la traspuesta del ponderador T, que es la que tenemos aquí para obtener la varianza del portafolio. Esta es la misma que ya conocemos, que tenemos aquí como la del WT traspuesto, multiplicado por S. ¿Quién es S? Pues va a ser nuestra matriz de varianzas y covarianzas que está conformado el portafolio de inversión. Esta matriz de varianzas y covarianzas está conformada básicamente por las diagonales del resultado de la varianza de cada uno de los activos. Entonces sabemos que la varianza es la asociación lineal del activo 1 en sentidos contra sí mismo, y es lo que daría el detalle de este punto 00810. Y bueno, esos son los elementos que componen la diagonal de esta matriz de varianzas y covarianzas. Posteriormente, al obtener la covarianza del elemento 1, que es el activo 1 contra el activo 2, bueno, pues es el que va a conformar la primera casilla. Recuerden que es un activo y estamos haciendo un activo de 3×3, ¿no? Comparando el activo contra sí mismo en estos sentidos, el activo 1 contra el 1, el activo 2 contra el 2, y es donde llenamos aquí de nuestras varianzas. Por otra parte, la covarianza está dada, repetía, por el elemento 1 por elemento 2, elemento 1 por elemento 3 y elemento sigma por 3. Es decir, aquí lo único que estamos haciendo es poner los espejos, ¿verdad?, en esta diagonal. No es más que repetir lo que tenemos en este componente de matriz de varianzas y covarianzas, y es así como obtenemos esta matriz aquí en esta parte. Entonces esta es la matriz de varianzas y covarianzas. Al obtener el resultado de una matriz de 1×3, al multiplicarla por 3×3, pues vamos entonces nosotros a obtener una matriz de 1×3, ¿ok? Y el resultado de esa matriz, cuando premultiplicamos por esta matriz de varianzas y covarianzas, después el resultado lo multiplicamos ahora bien por la matriz del ponderador nuevamente, ¿no? Pero ahora sí el vector columna. Esto y esto es lo mismo, nada más que esta es la traspuesta y esto es el vector columna original. Entonces, este resultado, recordemos básicamente que le vamos a dar mmult, que multiplica a nuestra traspuesta, coma, este vector, ¿ok? Cerramos y le damos Control Shift Enter.
Como yo sé previamente que esto me va a dar una matriz de 1 por 3, pues simplemente es de una fila por 3 columnas. La selecciono, le voy a dar F2 y le voy a dar otra vez Control Shift Enter para rellenar estos dos espacios que me hacía falta. ¿Sí? Entonces es muy fácil, mmult, Enter, después selecciono los espacios por los cuales están contenidos esta matriz y F2 y Control Shift Enter. Ahora, por último, vamos después a multiplicar esta creación de la respuesta WS, ahora sí por nuestra UIMA W, que es la que tenemos aquí. El resultado de ello, bueno, pues es un vector de 1 por 3 de 3 por 1, pues el resultado es este vector 1 por 1. Ok, es un resultado que tenemos aquí. El resultado al multiplicar nuestra varianza, pues simplemente va a ser de 0.69%. Sin embargo, recordemos que la desviación estándar está dada por, ¿verdad?, la raíz cuadrada de esta misma varianza, que es la que tengo aquí finalmente como producto, y lo único que me resta es sacar raíz a este resultado. Entonces he creado los puntos de varianza mínima, cuyo resultados son rendimiento de 0.0468 para términos de facilitación del resultado, pues esto se pasa a porcentaje, este número, y me da el 4.87% de rendimiento y un riesgo alto, ¿verdad?, que es de 8.29% ya en términos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos hemos obtenido el punto del punto mínimo de varianza global. Es decir, cuando yo obtengo, ¿verdad?, en este lado tenemos el riesgo, podemos poner aquí nuestra cuestión o nuestra alusión al texto que podríamos mandar a llamar. Nosotros podríamos decirle, ¿sabes qué? Esto es nuestro riesgo. Lo vamos a poner aquí rápidamente. Y por otra parte, vamos a llamar esto el riesgo y señalemos que aquí tenemos los rendimientos. Muy bien, entonces al menos lo que hemos dicho ahorita es que la intersección que tenemos en este 4.8 y este 8. Y cacho, bueno, pues lo estamos obteniendo precisamente de un riesgo. Aquí en este punto quisiera hacer énfasis, vamos a agregar que esto es igual al 0.49 que tenemos señalado, ¿verdad?, que es este que tenemos aquí, intersección con 8.29. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto, a partir de este punto, las condiciones que yo voy a esperar para que me convenga invertir en esta frontera de inversión es a partir de este punto, ¿no? Aquí dice la serie está dado por el punto 0.83 y 0.049. Entonces, tanto de riesgo como de rendimiento, a partir de aquí, bueno, me conviene invertir. Ningún inversionista quisiera entonces tener un rendimiento como en este punto, un alto riesgo y un bajo rendimiento, ¿no? Ninguno de estos puntos es conveniente para un inversionista, pero a partir de aquí comienza a ser interesante el asunto y bueno, en estos escenarios que ahorita vamos a ver cómo los conformamos, podemos ver que ya tenemos un rendimiento mayor. Sin embargo, pues también el riesgo, por ejemplo, en este punto, bueno, comienza a ser también muy alto, ¿no? Entonces aquí ya son los inversionistas que son aversos al riesgo y los que son totalmente amantes al riesgo, ¿no?, y a las ganancias. Muy bien.
que es lo que tenemos aquí, ¿no? Finalmente, lo que nos está diciendo el punto de la correlación que va entre -1 y 1 estadística y matemáticamente explicado, nos podría estar diciendo entonces que a partir de este momento el inversionista parte del punto mínimo B para realizar sus inversiones. Un inversionista racional nunca va a querer este punto A, sino va a empezar a poner sus preferencias a partir del punto B. Y bueno, la cuestión del punto A al punto C, pues sí es una línea de riesgo con un rendimiento muy bajo o un rendimiento muy alto, ¿no? Entonces eso es lo que nos estaría partiendo para que la correlación de estos activos financieros me dijera si estoy diversificando el portafolio. Entre más se acerque el resultado a -1, pues que quisiera decir que habría mejor diversificación, ya que no estarían moviéndose en el mismo sentido los rendimientos financieros. Es decir, si yo me estoy acercando a este número, a esta cifra de -1, pues quiere decir que al incrementar un activo, el otro estaría también teniendo una posición contraria, ¿no? Es decir, es inversamente proporcional. En cambio, si es cercano a 1 positivo, pues al subir uno el otro también sube, y no es conveniente para un portafolio, porque entonces en esta teoría entonces no estuviéramos teniendo una diversificación constante y perfecta. Bien, la construcción de la cartera eficiente nosotros la vamos a construir a partir de un punto de optimación de Lagrange, ¿no? Bajo el punto de varianza mínima global, y vamos a checar estos optimadores de lagrangianos con respecto al ponderador W, ¿verdad? Así vamos a construir nuestras matrices en función de qué, de los ponderadores de nuestro portafolio de inversión. Cuando se construyen estos lagrangianos, vamos a obtener, bajo una ligera manipulación algebraica, pues el determinado número de ecuaciones. Lo vamos a expresar como que B1, es decir, aquí este B1 es el vector de ponderaciones del portafolio. Cabe destacar que nosotros podemos asumir ponderaciones naif, es decir, aquí simple y sencillamente yo puedo señalar, como ustedes pueden ver, cambia inmediatamente la tasa de rendimiento del portafolio, porque yo estoy libremente asignando entonces un peso. Aquí sigue siendo 1, como ustedes pueden ver, pero yo puedo decirle, sabes que esto vale 0.5, esto 0.5 y esto vale 0, ¿verdad? Entonces yo aleatoriamente, este portafolio naif está dado por vectores que yo estoy escogiendo en este caso. La ponderación correcta, es decir, para obtener los ponderadores de acuerdo al peso específico que tiene cada uno de los activos, pues va a estar dado por esta ecuación expresada en la álgebra de matrices por el vector de I. Si ustedes se fijan, es el vector nuestro vector de varianzas y covarianzas, ¿sí? Acompañados de estos unos y ceros. ¿De dónde viene? Pues precisamente del orden del lagrangiano, ¿verdad? Al nosotros exponer estos ponderadores, que es realmente los pesos que queremos obtener, dada por la ecuación del lagrangiano W, desde WI, que es para el primer activo, por entonces la desviación estándar también del activo que se está manejando, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta restarle pues el lambda, igualarlo a 0, que es precisamente, como ustedes se pueden ver, al igualar lambda, el vector lambda por esta parcial de lagrangiano, pues aquí entonces finalmente le vamos a restar la unidad. Esto quiere decir que tendremos nuestro vector ceros y 1 al final, que es lo que estaría conformando este vector.
y también lo vamos a llenar tanto en fila como en columna, y esto sería BI. WI, que es lo que se va a multiplicar, se va a posmultiplicar, sería entonces también el número, ¿verdad?, de ponderadores W por esa lambda, ¿verdad?, que conforma nuestra teoría de optimación de Lagrange. Finalmente el resultado va a estar dado también por una matriz de ceros y unos, ¿no?, en función del, repito, el número de lagrangianos que se tenga. Entonces, pues multiplicando a ambos lados, es decir, B1 por WI por una inversa, vamos a tener una matriz no singular. Es decir, en pocas palabras, al nosotros conformar, ¿verdad?, para obtener el punto mínimo de varianza global, tenemos nuestro vector columna, que es el que ya conocemos. Simplemente lo vamos a copiar aquí y vamos a poner entonces nuestros vectores 1 y al final el 0. Entonces, esto es para obtener el vector de ponderaciones. Esto es un vector 4×4, ¿verdad?, al incluir los lagrangianos, y finalmente lo vamos a multiplicar por esta V1, lo vamos a primero a obtener su inversa y después lo vamos a multiplicar por BI, ¿no?, este otro vector. Entonces, dado que tenemos esta condición que es la que tenemos aquí, ¿verdad?, de multiplicar estos vectores, obtenemos la inversa. Igual, la inversa no tiene más que el detalle de que vamos a derivarla, y esto es igual a m inversa, que multiplica a toda esta matriz. Control Shift Enter y ya obtengo el primer número. Como sé que esta matriz, al multiplicar esta matriz de 4×4, al multiplicarla por 1 de 4×1, me va a dar una matriz 4×4, ¿okay?, que es la que tengo aquí. Entonces ya el mismo paso que cuando multiplicamos, señalo toda mi matriz, le voy a dar F2, Control Shift Enter. ¿Ok? Entonces ustedes pueden percatarse de que ahora sí puedo multiplicar por esta columna, es decir, mi inversa, que es la que tengo aquí, finalmente, como ustedes pueden ver, ya se eliminó en este conjunto de pasos. Perdón, aquí en este conjunto de pasos hemos obtenido precisamente ya la eliminación bajo la premultiplicación y con un vector de incógnitas final de optimación, que es este W1, el resultado de multiplicar la inversa de V por B. En este sentido, nuestra matriz de varianzas y covarianzas con los lagrangianos, que ya está inverso, por nuestra matriz de ceros y unos. Es decir, vamos a darle mmult y vamos a multiplicar entonces, al multiplicar una matriz de este tipo, vamos a obtener un resultado, una matriz de 1×4. Entonces, perdón, vamos a obtener una matriz de 4×1. Entonces aquí vamos a multiplicarlo finalmente, le vamos a dar nuestro control alt enter, F2 y control alt enter, control shift enter, perdón. Bien, entonces aquí tenemos, si se fijan, bueno, la suma total de estos cuatro vectores me daría 0.99, si se fijan, pero recuerden que nosotros debemos, para esto es una suma 1, porque estamos tomando en cuenta estos activos. Lo demás ya es un resultado de un lagrangiano, no me sirve. Entonces, para que esto me dé perfectamente el 1, debo de considerar nada más estos tres vectores. Ustedes pueden ver que también, a diferencia de la anterior ponderación que yo tenía con W, ¿verdad?, al asignar nosotros un portafolio naive,
nosotros o ingenuo con ponderaciones libres, pues podamos tener este tipo de resultados. Sin embargo, al ajustar los criterios, ¿verdad?, de nuestra ponderación, vamos a ver que entonces el criterio baja de 6 a 4.87. Entonces, queriendo decir que el primer activo ocupa el 81% del peso sobre el portafolio de inversión y el segundo activo un 29%, y tendremos una venta en corto del 10%, ¿no? Entonces, así es como nosotros pudiéramos estar obteniendo básicamente este criterio, ¿verdad? Esto es para la tasa de rendimiento, y también estuviéramos obteniendo, llegamos al resultado de 4.87 y 8.29, es decir, con los pesos reales del portafolio. Entonces, así es como nosotros podríamos tener estos puntos de varianza mínima global, si toman considerando entonces el punto de varianza mínima global para obtener W, los ponderadores, de una forma real. Lo que vamos a checar aquí es la búsqueda del conjunto de portafolios eficiente. El portafolio es decir, si yo ya obtuve este punto, pues debo de obtener los demás escenarios para conformar ya esta curva de varianza mínima global. Lo que nosotros haríamos es tomar en cuenta, después de este procedimiento, después de esta coordenada que hemos obtenido, es abarcar el problema de optimación agregando una restricción adicional, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese problema? Encontrar todas las combinaciones de inactivos que produzcan una varianza mínima para esa tasa de rendimiento dada. Esto es, que sea superior a este punto PM, ¿no?, de varianza mínima global. Vamos a repetir el mismo procedimiento, encontrando entonces los puntos por arriba, por encima y por debajo de ese punto de varianza mínima global. Vamos a tomar entonces la primera cuestión de optimación, que es minimizar precisamente el riesgo, ¿no? Como aquí lo podemos ver, sujeto a las restricciones, ¿verdad?, de la ponderación igual a 1, y que el rendimiento esté dado entonces por esta función que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, el lagrangiano, va a estar conformado por nuestra ecuación de nuestra suma de ponderaciones W por el lambda, en ese sentido, la restricción RPI menos la sumatoria de WRI, y vamos a poner gamma, vamos a sumarle esa gamma que está premultiplicando a 1 menos esa suma de ponderadores. Vamos a poner las condiciones de primer orden nuevamente, abarcando tanto para W1 hasta WN, pero vamos entonces a considerar, aparte de lambda, nuestro factor gamma, que es el que tenemos aquí precisamente, ¿no?, tomando en cuenta nuestro lagrangiano. Entonces, como podemos ver, al igualar a 0, también vamos a obtener entonces aquí un vector 0, ¿verdad? De tal manera que para obtener los demás puntos, ahora vamos a tener que multiplicar B2 por W2 igual a nuestra B grande 2, ¿verdad? Es decir, vamos a tomar otra vez nuestra matriz de varianzas y covarianzas, pero ahora estamos tomando, ¿sí?, los rendimientos, como ustedes se pueden ver, en forma, en forma de vector columna, y por debajo por el mismo, los mismos rendimientos, pero en vector fila, ¿verdad?, acompañado de nuestros unos y ceros del lagrangiano. Total, aquí también vamos a calcular entonces nuestros ponderadores. Vamos a tomar en cuenta el lagrangiano, y vamos a tomar lambda y gamma, ¿verdad? Lo mismo para B2. Vamos a tomar aquí entonces nuestro señalamiento RP. Ese 4.82, recuerdan que obtuvimos ahí, podríamos empezar a ponerlo aquí
¿verdad? Y abajo pues sería ya el vector de unos, ¿no? Como podemos ver, perdón, el resultado de unos de nuestro vector. Pero esto es importante tomarlo en cuenta para tener un punto de partida. Es decir, si nosotros vamos a buscar ese conjunto de este portafolio eficiente, pues vamos a comenzar entonces tomando en cuenta esta matriz de varianzas y covarianzas, nuestro vector de ponderaciones, nuestra media, es decir, el promedio que observó nuestra serie de rendimientos para cada uno de los activos, es decir, lo que tengo yo aquí, este resultado de media, ¿verdad? Y con lo que he estado yo jugando también a través de este portafolio, ¿no? Entonces voy a considerarlo aquí en forma de vector columna y aquí en forma de vector fila. Recuerden que por ecuación nosotros vamos a poner aquí nuestra carga de unos, nuestra carga de ceros, ¿no? Como es el proceso de lagrangiano. ¿Ok? Finalmente, nosotros podríamos tomar en cuenta el factor, podríamos ponerle aquí nuestro factor de nuestra tasa, que podrá ser esta, y aquí ya la tenemos conformada. Vamos a reducir, vamos a reducir esta tasa, ¿no? Entonces, otra vez, ahora vuelvo a hacer el mismo ejercicio para obtener, ¿verdad?, la matriz inversa de toda esta, de todo este vector, y al ponerlo por inverso, vamos a tomar en cuenta entonces nuestro lagrangiano original, tomando en cuenta que esto es igual a este 487 que obtuvimos primero. Aquí vamos a obtener W1, W2 y W3, ahora sí, el primer punto de salida para obtener el primer ponderador. Es decir, a una tasa de rendimiento del 4.87%, que es la que tengo aquí, el rendimiento asumido, le va a corresponder este 8.29%, nada más lo mandé llamar de aquí y le di igual. Esto es una pequeña, el primer cálculo del portafolio, le voy a llamar así, y entonces va a ser igual a mi desvariación. Y estos puntos ya los conozco, sin embargo, sin embargo, lo que yo, bueno, aquí volví a ese rendimiento asumido, que es el rendimiento de portafolio, evidentemente es lo mismo, no hay ningún problema, se repite, pero este punto 290, este punto 81 son producto de decir, en primer lugar, a un rendimiento asumido del 4.87% con el 8.29% de riesgo, le corresponde entonces un peso específico del 81% al de peso del activo 1, del 29% del activo 2 y de una venta en corto del activo 3. Esto ya lo conozco y a esto me permite, por ende, llegar a ser una pequeña calculadora. Si ustedes se fijan, esta calculadora yo la construyo rápidamente con otro escenario, ¿verdad? Que ya conozco este escenario. Estos escenarios que son los que me van a permitir calcular esta tablita para calcular esta tabla, son los mismos, es casi lo mismo que lo que tengo en este paso 3 y 4, que ya lo vimos al principio. Nada más que construimos nuestros escenarios diferentes, tomando en cuenta los cambios que voy a hacer sobre la tasa, y van a cambiar aquí los vectores. Entonces, vuelvo a tomar en cuenta mi media, que es el punto 5, punto 7, ¿verdad? Que sí no cambia, que sigue siendo otra vez mi misma media que tengo aquí, no ha cambiado aquí en esta nueva calculadora que yo estoy haciendo. Lo que sí es que hay algo que está cambiando. Sí, estos vectores van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque todo resulta de cambios que voy a hacer aquí. Todos los cambios que yo haga aquí son devenidos de los cambios que voy a hacer aquí y van a modificar los ponderadores. Es decir,
si yo calculo una tasa del 0%, esta le vamos a decir que mande llamar a esta. ¿Entendido? Entonces, si aquí yo doy una tasa 0, perdón, más bien al revés, discúlpenme, esta debe de ser llamada ahora por la tasa que voy a colocar aquí. Sí, perdón, disculpen el error. Entonces vamos a poner aquí esto. Entonces esta que mande llamar a los cambios que voy a tener aquí. Si yo pongo una tasa 0, ojo, fíjense cómo estoy obteniendo una tasa con este ponderador. Es decir, a una tasa del 0%, recuerden que esta, para el escenario de la tasa de rendimiento, está mandando llamar a esta, ¿no? Esta es igual a esta es igual a esta. Aquí está el resultado. Es decir, ¿sabes qué? Todo lo que pasa aquí, repórtamelo para que me dé mi nueva tasa. Esto es igual a W2 y esto es igual a W3. Listo. ¿Verdad? Seguimos manteniendo nuestra misma tasa de interés y esto es lo que cambiaría en este caso. Pero tengo una tasa 0, entonces el rendimiento sería 0, ¿verdad? Pero entonces aquí, por ende, yo estaría teniendo una tasa 0 que podría desde luego copiar y pegar aquí, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Ahora vamos a ver una tasa del 1%. Una tasa del 1% me lleva, si ustedes se fijan, aquí ya cambio 1% y me lleva a estos nuevos vectores, los cuales voy a copiar aquí, pero al cambiar esto, cambia inmediatamente también aquí el resultado de nuestro rendimiento del portafolio, y como también se manda a llamar también tengo entonces tanto un 1% como un 13.81% de riesgo. Esto se captura inmediatamente, esto ya se manda a llamar, el rendimiento se captura de aquí, esto es resultado de darle que esto es igual a lo que tengo aquí, y evidentemente la volatilidad del portafolio va a ser igual a lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí ya podemos empezar a simular nuestros escenarios. Para una tasa del 5%, por ejemplo, ¿sí?, nos va a dar este resultado, el cual vamos a darle un copiar y un pegado especial aquí. ¿De acuerdo? Esto que está en amarillo, bueno, evidentemente es porque ya calculamos nuestra tasa, ¿no?, original, que es esta, 4.87, entonces bueno, aquí empezamos a tener nuestro punto de varianza mínimo, que es el punto frontera, ¿no?, que tenemos aquí especificado. Finalmente, al estar haciendo varios escenarios, aquí está el rendimiento asumido, ¿verdad?, en nuestra calculadora que metimos. Al estar cambiando aquí, modifica entonces el sentido, de tal manera que cuando yo grafico tanto el rendimiento como el riesgo aquí, voy a obtener esta curva de varianza mínima. Y entonces así es como estaría yo desarrollando este portafolio que Laza nos está explicando en su artículo. ¿Okay? Bueno, pues yo le doy las gracias y nos estaríamos viendo la próxima clase. El material, bueno, pues puede checarlo ya en Dropbox, donde tenemos también algunos otros artículos, y está este ejemplar, ¿no?, del archivo. Bueno, me despido de ustedes. Muchos saludos.